Bienvenidos un día más a nuestro canal, su canal de chismecitos, noticias y todo lo que nos encanta sobre el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de parejas que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho, pero mucho, de qué hablar, a Atay Ulusoy y Serrini Sarkaya. Sí, esa pareja que nos enamoró en Medcezir, que nos hizo suspirar con sus idas y venidas, y que ahora, parece que podría haber una reconciliación. Amor confirmado. O al menos, eso es lo que los rumores y las señales apuntan. Vamos a analizar todo, desde los indicios más sutiles hasta las declaraciones más explosivas. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en este viaje de especulaciones, análisis y, por supuesto, mucho salseo. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeremos la información más jugosa y entretenida sobre sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son los mejores. Bueno, ahora sí al lío. A Atay y Serrini. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de esa serie que nos mantuvo pegados a la pantalla, Medcezir. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Durante la serie los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes, pero ellos siempre fueron muy herméticos al respecto. Negaban cualquier relación amorosa, insistiendo en que solo eran grandes amigos y compañeros de trabajo. Pero, seamos honestos, ¿quién les creyó del todo? La tensión entre ellos era palpable. Y bueno, después de la serie, los rumores se intensificaron. Se les vio juntos en varias ocasiones, aunque siempre intentando mantener un perfil bajo. Salidas nocturnas, escapadas a la playa, las pruebas, aunque no contundentes, eran suficientes para alimentar la esperanza de los fans. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. De repente las noticias de su separación comenzaron a circular. Razones nunca quedaron del todo claras. Algunos decían que era por incompatibilidad de agendas, otros por celos profesionales. Incluso se rumoreó sobre la aparición de terceras personas. Lo cierto es que de un día para otro, Atay y Serrini tomaron caminos separados. Nos dejaron a todos con el corazón roto y la esperanza de verlos juntos nuevamente hecha trizas. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Atay ha protagonizado varias series de éxito, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Serrini también ha continuado cosechando éxitos en la actuación y ha incursionado en el mundo de la música. Ambos han tenido otras relaciones sentimentales, algunas más públicas que otras, pero ninguna que haya logrado borrar por completo el recuerdo de lo que alguna vez fueron. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Últimamente los rumores de una posible reconciliación han resurgido con fuerza. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha encendido nuevamente la llama de la esperanza? Pues bien, hay varios factores que han contribuido a este revuelo. Primero, tenemos las redes sociales. En los últimos meses, tanto Atay como Serrini han comenzado a seguirse mutuamente en Instagram. Puede parecer algo insignificante, pero en el mundo del espectáculo, este tipo de gestos tienen un significado. Significa que al menos hay una buena relación y que están dispuestos a mantener un contacto virtual. Además han intercambiado algunos me gusta y comentarios en sus publicaciones, lo que ha desatado la locura entre los fans. Imaginen la explosión de notificaciones en sus teléfonos cuando se percataron de que se seguían nuevamente. El fandom se volcó en Twitter, Instagram y TikTok, analizando cada me gusta como si fuera una señal divina. Segundo, tenemos las fuentes cercanas a la pareja. Varios medios de comunicación turcos han publicado noticias citando fuentes anónimas que aseguran que Atay y Serrini se han estado viendo en secreto. Dicen que han tenido varias citas discretas en lugares alejados de los focos mediáticos y que están intentando darle una nueva oportunidad a su relación. Hablamos de restaurantes poco concurridos en las afueras de Estambul, escapadas a pequeños pueblos costeros donde el anonimato es más fácil de mantener, e incluso, según algunas fuentes, reuniones en casas de amigos en común, lejos de miradas indiscretas. Estos encuentros, según las fuentes, han sido clave para reconectar y evaluar si el amor que sintieron en el pasado sigue vivo. Tercero y quizás lo más importante, tenemos el lenguaje corporal.
En algunas entrevistas recientes, tanto Atai como Serinei han sido preguntados sobre su relación y, aunque han evitado dar respuestas directas, su lenguaje corporal ha delatado algo. Se les ha visto nerviosos, sonrojados e incluso con una sonrisa cómplice. ¿Será que están ocultando algo? Analicemos un poco más a fondo. En una entrevista a Atai sobre su próximo proyecto, cuando le preguntaron indirectamente sobre Serinei, se notó un leve tartamudeo y una sonrisa que intentaba disimular, pero que no pasó desapercibida para los más observadores. Por otro lado, Serinei, durante una rueda de prensa sobre su carrera musical, al escuchar el nombre de Atai, mostró un sonrojo repentino y desvió la mirada, un claro indicio de que el tema aún le toca una fibra sensible. Pero seamos realistas, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado al 100%. Podría ser que Atai y Serinei simplemente hayan madurado y hayan decidido dejar atrás las diferencias del pasado para convertirse en amigos. O quizás, como muchos esperamos, estén realmente intentando reavivar la llama del amor. Analicemos un poco más a fondo las pistas que tenemos. El tema de las redes sociales es crucial. En la era digital, seguir a alguien en Instagram es una declaración, aunque sea pequeña. Es una forma de decir, te veo, te reconozco y estoy dispuesto a interactuar contigo. El hecho de que hayan comenzado a seguirse después de años de distancia, sugiere que han superado cualquier rencor o resentimiento que pudieran haber tenido. Además, no solo se trata de seguirse. Los me gusta estratégicos y los comentarios ambiguos han alimentado aún más la hoguera de los rumores. Por ejemplo, Serinei comentó un emoji de un corazón en una foto de Atai donde aparecía con su perro, lo que muchos interpretaron como una señal de apoyo y cariño. En cuanto a las fuentes cercanas, hay que tomarlas con pinzas. A menudo, los medios de comunicación inventan historias para generar clics y aumentar las ventas. Sin embargo, cuando varias fuentes diferentes coinciden en la misma información, es probable que haya algo de verdad detrás. Y en este caso, varios medios turcos han publicado noticias similares sobre las citas secretas de Atai y Serinei. Estos medios, aunque a veces sensacionalistas, suelen tener contactos dentro de la industria que les proporcionan información valiosa, aunque sea de forma extraoficial. La coincidencia de relatos, a pesar del secretismo que rodea a la pareja, sugiere que algo se está cociendo a fuego lento. Y finalmente el lenguaje corporal. Este es quizás el indicio más fiable. El cuerpo no miente. Si Atai y Serinei se sienten incómodos al hablar el uno del otro, su lenguaje corporal lo reflejará. Pero si se muestran nerviosos, sonrojados y sonrientes, significa que hay algo más que amistad. La clave está en la sutileza. No se trata de gestos exagerados, sino de microexpresiones que revelan sentimientos ocultos. Los expertos en lenguaje corporal coinciden en que el nerviosismo, el sonrojo y las sonrisas cómplices son señales de atracción y afecto. En el caso de Atai y Serinei, estas señales han sido captadas por las cámaras y analizadas al detalle por los fans, que no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Ahora hablemos de las posibles razones por las que podrían haber decidido volver a intentarlo. Primero, el tiempo cura las heridas. Puede que después de años de separación, Atai y Serinei hayan madurado y hayan aprendido de sus errores. Puede que hayan comprendido que lo que tenían era especial y que vale la pena luchar por ello. La distancia, en ocasiones, permite ver las cosas con perspectiva y valorar lo que se perdió. Los años transcurridos han podido suavizar las asperezas y permitirles abordar una posible reconciliación con mayor madurez y comprensión. Segundo, la nostalgia. A veces el recuerdo de los buenos momentos que compartimos con alguien es suficiente para querer volver a intentarlo. Puede que Atai y Serinei hayan recordado lo felices que eran juntos durante la época de Medcezir, y hayan sentido la necesidad de revivir esos momentos. Medcezir no solo fue una serie exitosa, sino también un punto de inflexión en sus vidas. Fue allí donde se conocieron, donde surgió la chispa y donde construyeron recuerdos imborrables. La nostalgia por esos tiempos, por la química que compartían y por la magia que creaban juntos, podría ser un factor determinante en su decisión de volver a intentarlo. Tercero, el destino. Algunos creen que las almas gemelas siempre terminan encontrándose, sin importar cuánto tiempo pase o cuántas dificultades se enfrenten. Quizás Atai y Serinei están destinados a estar juntos y su reconciliación es simplemente una prueba de ello. La idea del destino es un concepto romántico y poderoso que resuena con muchos fans.
La creencia de que algunas parejas están predestinadas a estar juntas, a pesar de los obstáculos, alimenta la esperanza y el deseo de ver a Atai y Sereni reunidos. Pero, ¿qué pasaría si realmente confirmaran su reconciliación? Sería una bomba mediática. Los fans de todo el mundo celebrarían la noticia y las redes sociales se inundarían de mensajes de felicitación. Atai y Sereni se convertirían en la pareja del momento y su historia de amor inspiraría a millones de personas. Las portadas de revistas, los programas de televisión y los blogs de farándula se centrarían en su relación, analizando cada detalle, cada gesto y cada declaración. La atención mediática sería abrumadora, pero también les brindaría una plataforma para compartir su historia y celebrar su amor con el mundo. Además, su reconciliación podría tener un impacto positivo en sus carreras. Podrían volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto, ya sea una serie, una película o una obra de teatro. Sería un éxito asegurado. La combinación de su talento, su química innegable y el fervor de los fans garantizaría el éxito de cualquier proyecto que emprendieran juntos. Los productores y directores estarían ansiosos por trabajar con ellos, sabiendo que su presencia atraería a una gran audiencia. Sin embargo, también habría desafíos. La presión mediática sería enorme y tendrían que lidiar con el escrutinio público constante. Además, tendrían que superar los obstáculos que los separaron en el pasado para que su relación funcione a largo plazo. La vida bajo el microscopio público puede ser extenuante y desafiante. Atai y Sereni tendrían que desarrollar estrategias para proteger su privacidad y mantener su relación a salvo de la presión externa. Además, tendrían que abordar los problemas que los separaron en el pasado, ya sean diferencias personales, agendas profesionales incompatibles o influencias externas. La comunicación abierta, la confianza mutua y el compromiso serían fundamentales para superar estos obstáculos y construir una relación sólida y duradera. Por ahora, solo podemos esperar y ver qué sucede. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus actuaciones individuales y soñando con el día en que confirmen su reconciliación. La paciencia es clave en este momento. No podemos forzar la situación ni exigir respuestas. Solo podemos observar, analizar y mantener la esperanza de que Atai y Sereni encuentren la felicidad juntos. Y hablando de confirmaciones, ¿cuándo creen que se animarán a dar el paso? ¿Será en una entrevista exclusiva? ¿A través de una publicación en redes sociales? O quizás simplemente los veremos juntos en un evento público. El misterio es parte del encanto. Una entrevista exclusiva con una revista de renombre podría ser una opción, ya que les permitiría controlar la narrativa y compartir su historia de forma personal y detallada. Una publicación en redes sociales sería una forma más directa e informal de anunciar su reconciliación, pero también podría generar una avalancha de preguntas y especulaciones. Una aparición pública juntos, sin previo aviso, sería un movimiento audaz y romántico que sorprendería a todos. La decisión final dependerá de su estrategia de comunicación y de cómo quieran manejar la atención mediática. Pero mientras esperamos esa confirmación, recordemos algo importante: respetemos su privacidad. Si deciden volver a estar juntos, es su decisión y merecen que la respetemos. No invadamos su espacio personal, no los acosemos con preguntas incómodas y no difundamos rumores falsos. La empatía y la consideración son fundamentales. Atai y Sereni son seres humanos con sentimientos y emociones. Merecen ser tratados con respeto y dignidad, independientemente de su estatus de celebridades. Dejemos que su historia de amor se desarrolle a su propio ritmo y apoyémoslos desde la distancia. Porque al final del día, lo que importa es que sean felices. Ya sea juntos o separados, Atai y Sereni merecen ser felices. Su felicidad es lo más importante independientemente de si deciden compartir sus vidas juntos o seguir caminos separados. Los fans verdaderos apoyarán su decisión y les desearán lo mejor, sea cual sea el futuro que les depare. Y bueno, después de este análisis exhaustivo, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo especulando sobre esta posible reconciliación. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. En resumen, hemos analizado todas las pistas que apuntan a una posible reconciliación entre Atai Ulusoy y Sereni Sarkaya, sus interacciones en redes sociales, las fuentes cercanas a la pareja, el lenguaje corporal y las posibles razones por las que podrían haber decidido volver a intentarlo.
Hemos hablado de los desafíos y oportunidades que se presentarían si realmente confirmaran su reconciliación y hemos recordado la importancia de respetar su privacidad. Ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Aatai y Serrini están realmente juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos reconciliados? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que siempre les traeremos la información más jugosa y entretenida sobre sus celebridades favoritas. Así que activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por último, pero no menos importante, síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando con el amor verdadero, porque nunca se sabe cuándo puede aparecer. Y quién sabe, quizás Aatai y Serrini nos den una gran sorpresa muy pronto. Adiós.